Hola a todos y todas, ¿cómo estáis? En otro nuevo podcast, ya sabéis, de Esclavos de Pandora. Ya sabéis que me estáis pidiendo que hablara de la declaración Barfoot y aquí tengo un experto total sobre el tema de no solo de Barfoot, sino de todo el tema de Palestina y Oriente Medio. Así que os doy la bienvenida a Moja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, compañero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que bien y aquí estamos. Vamos a hablar un poquito de historia. Bueno, pues nada, pues vamos a darle porque a la gente le gusta la chicha, así que vamos a empezar con el tema de la declaración Barfoot y vamos a empezar con el origen, ¿no? Porque para mí es importante. Moja. Bueno, la declaración de Balfour bueno, para mí es esencial que la gente entienda lo primero que es, ¿no? ¿Qué es la declaración de Balfour? Porque la declaración de Balfour es un comunicado documentado donde la corona británica, a través del exministro británico Balfour, ¿vale? De ahí su nombre, la declaración de Balfour, reconoce y apoya la idea de la creación de un Estado judío en tierras palestinas. Bueno, aquí vamos, es una declaración de doble filo, porque realmente aquí lo que están haciendo es reconocer la idea de un Estado con aspiraciones sionistas en tierras palestinas, pero al mencionar tierras palestinas ya están reconociendo que existía en ese momento Palestina. Entonces, por de ahí la discordia, ¿no? Vale, ¿cómo se produjo y por qué se produjo la declaración de Balfour? Lo mismo, o sea, lo primero es decir que la declaración de Balfour es producto de una serie de confrontamientos, esto es un hecho, en una serie de confrontamientos entre los árabes que vivían, árabes y levantes que vivían en la zona, que conste en acta que los levantes y los árabes son dos etnias diferentes que convivían en la misma zona. Los levantes son todos aquellos que viven en el levante, ¿no? del Medio Oriente. Hablamos de Siria, hablamos del Líbano, hablamos de Palestina, toda esa zona es el levante. Y la etnia son los levantes, ¿vale? Los árabes son aquellos que posteriormente con el califato árabe, con la entrada de los árabes a la zona, vinieron desde la península arábica y el Golfo Pérsico, ¿vale? Convivían todas las etnias, los grupos étnicos en la zona pacíficamente hasta la llegada a partir del año 1881, que llegó el primer barco de judíos indoeuropeos, ¿vale? Al Medio Oriente, ¿no? Precisamente a Palestina. Ahí empezaron una serie de conflictos, una serie de confrontamientos entre los levantes y los árabes, contra los judíos que estaban llegando progresivamente al territorio. La llegada de estos judíos empezó en el año 1881 con el primer barco salido de Europa del Este, y ahí empezaron a expandirse. En principio llegaron como refugiados de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, empezaron a expandirse, empezaron a coger más y más territorios, eso molestó a los locales y empezaron una serie de conflictos. Luego, en la década de 1900, precisamente en 1916, 1917, los conflictos se calentaron todavía más. Ya empezamos antes eran pequeñas persecuciones, confrontamientos entre las sociales, entre la propia sociedad. Aunque si bien es cierto que antes de 1881 ya había judíos locales, ya había personas judías, ¿no? Levantes y árabes que adoptaron la religión del judaísmo y que vivían ahí que convivieron durante siglos. La novedad ahora son los judíos de Europa del Este, aquellos judíos blancos con ojos azules. No sé si para explicarlo de alguna manera, ¿no? Aquellos que vinieron de fuera
del territorio, que en principio vinieron en son de paz, pero empezaron a expandirse del territorio. En la década de 1900 el confrontamiento o las peleas se pasaron de ser peleas sociales, ¿no?, donde había pequeñas persecuciones, a peleas ya un poquito más calientes, ya con armas, ya con agresiones, ya no eran palabras, ya eran hechos, ¿no? Peleas entre ambos bandos. Bueno, en el año 1916, entre 1915 y 1916, estas personas que llegaron de fuera, que estaban invadiendo territorios que no les correspondían, ¿vale? Decidieron crear una organización de defensa, entre comillas, ¿vale? O así la llamaban así, ellos. Una organización de defensa llamada Haganá. El Haganá era una organización de judíos de la zona que se defendía supuestamente de los ataques de otros, de los árabes y los levantes locales. También decir que los levantes locales y los árabes tenían todo el derecho del mundo a defenderse de unos señores que venían colonizando la tierra, ¿no?, que venían a expandirse. Bueno, la cuestión es que a partir de ahí, 1915, 1916, hay un conflicto entre los árabes y entre los judíos que venían desde. Ahí está y todo bien. Para entender la declaración de Balfour un año después de la fundación de la Haganá, ¿vale? Aquí vamos a ir un poquito más atrás, con la Primera Guerra Mundial. Mira, ¿qué ocurre? Si quieres te hago un inciso porque es importante lo que estás diciendo, porque va en esos años, y quiero leerte brevemente una cosita, y yo creo para que gente viene a cuenta lo que estás diciendo ahora, y es importante. Mira, Theodor Herzl viajó a Londres por primera vez en noviembre de 1895. Llegó a la estación de Charing Cross sin conocer a nadie y provisto solo de una carta de presentación para Sir Samuel Montagu en el bolsillo. Espera. Ahí. Vale. A ver. El hombre en cuestión le presentó a varios miembros de la élite anglo-judía londinense, que no le prestaron mucha atención, ni siquiera fueron impresionados por Herzl y sus ideas. Sin embargo, tampoco consiguió una entrevista con Lord Rothschild. Herzl declaró que estaba dispuesto a ceder el liderazgo del movimiento a cambio de esa entrevista. Pero al menos logró que publicaran dicha carta en 1896, un artículo sobre sus ideas. En la primera, en la que tuvo el sueño de establecer un Estado judío en Palestina, llegaba a los periódicos anglosajones. Puede que cambiase sentimientos o ideas, o no, precisamente no. Pero le sirvió a Herzl para obtener una invitación a realizar un nuevo viaje a Londres, que sí esta vez fue más fructífero. No sé qué opinas de ese viaje, porque seguramente sabrás de ese viaje de Theodor Herzl, y qué opinas de ello. Muy sencillo, lo pone ahí. Fue un viaje estratégico para intentar, pues, propagar su idea inicial. En esos años, hablamos de 1895, hablamos del desarrollo y el nacimiento, ¿no?, de la idea sionista revisionista. Esto hay que recalcarlo, porque el sionismo revisionista es una rama del sionismo. Herzl realmente no creó el sionismo, creó una rama del mismo. Entonces, ese sionismo revisionista, ese sionismo revisionista
¿vale? Pues como que esa fue la novedad, ¿no? Que hay una rama más extremista, ¿no? Del sionismo mucho más arraigada a la idea, a la ideología judía. Eso es lo que le dio la fama y le dio el poder que obtuvo luego Herz. Y ahí lo pone claramente. Él estaba dispuesto a vender, ¿no? O a entregar todo el control del movimiento a cambio de una sola entrevista. ¿Por qué toda esa predisposición a entregar todo un movimiento, ¿no? el que él estaba intentando crear para conseguir una sola entrevista? Pues porque sabía, ¿no? Estratégicamente hablando, que eso iba a beneficiar mucho a la propagación de esa ideología. Exactamente. Mira, aquí dice también que es importante que en el Maccabian Club y el peregrinaje de 1896. Su anfitrión en este segundo viaje fue Israel Tank-Wild, escritor y uno de los primeros pensadores, esto es importante, uno de los primeros pensadores sionistas que le organizó una serie de conferencias en la capital. La primera parada fue en el Maccabian Club, llamado así en honor a los judíos macabeos que se rebelaron contra el imperio griego en la antigüedad. El Maccabian Club fue inaugurado en 1891 y su objetivo oficial era formar intercambio social y cooperación entre sus miembros y promover un interés en la raza judía. Sí. Sí. Dicho esto, volviendo un poquito a lo que es al tema de hoy, que es la declaración de Balfour, todo esto tiene que ver entre... Ahora vamos a ir uniendo cabos poco a poco. Voy a intentar, ¿no? Avanzaros y regresaros así progresivamente en la historia, ¿no? Vamos a ir para atrás y para adelante para intentar un poco entender lo que es la declaración de Balfour. Vamos a ir un poquito para atrás, ¿vale? Después de lo que os he comentado hace poquito, antes de lo que hemos hablado desde hace poquito, vamos a volver ahora a la Primera Guerra Mundial. ¿Qué hizo Inglaterra para intentar derrocar al Imperio Otomano? Muy sencillo. Inglaterra, junto con sus aliados, ¿vale? Intentaron aliarse con las fuerzas locales, si me explico. Intentaron aliarse con las fuerzas locales, con estos árabes, terratenientes árabes, los levantes y los judíos que estaban bajo dominio y a servicio del Imperio Otomano. Y para intentar romper el imperio desde dentro. ¿Cómo lo hicieron? Y fueron a donde los árabes y dijeron, oye, árabes y levantes, que iban los dos de la misma mano porque les unía lo que eran las creencias religiosas, y les dijeron, oye, si vosotros ayudáis a Inglaterra, nosotros, los ingleses, os prometemos una tierra-nación para vosotros en Palestina. Lo mismo hicieron con los judíos. Ahora vais a entender por qué empezaron las fricciones, ¿vale? Porque antes de la llegada de los judíos de Europa del Este en 1881, durante un breve momento de la historia, los judíos y los árabes y levantes empezaron a discutir entre ellos. ¿Y cuál fue ese breve momento? Pues mira, después del derrocamiento del Imperio Otomano, Francia e Inglaterra hicieron un pacto llamado el pacto o el acuerdo Sykes-Picot. ¿Vale? Lo puedes buscar, el acuerdo Sykes-Picot, que Sykes-Picot fue el reparto entre Inglaterra de los territorios que ocupaba el Imperio Otomano en el Levante entre Francia e Inglaterra. Inglaterra se quedaría una parte y Francia la otra, ¿vale? Eso es el acuerdo Sykes-Picot. En Palestina, que era un lugar estratégicamente importantísimo para el derrocamiento del Imperio Otomano, ¿vale? En Palestina, donde habían prometido a los judíos y a los árabes y a los levantes que crearían una nación hogar para ellos, ¿vale? A los levantes por un lado, a los levantes y a los árabes por un lado y a los judíos por otro,
¿Qué ocurrió? Que ese territorio no se lo dieron ni a los árabes, ni a los levantes, ni a los judíos. Se lo quedaron ellos. El mandato británico de Palestina. Entraron allí y empezó a administrarlo Inglaterra, como era de esperar. ¿Qué ocurre? Claro, los árabes le dijeron, oye, a mí me has prometido una tierra y no me la estás dando. Los judíos lo mismo y los levantes. Así es. ¿Sabes? Es que ahí es donde está el tema. Ahí está. Los judíos dijeron, oye, a mí no me estás dando esa tierra porque me has prometido esa tierra. A los árabes dijeron lo mismo y los levantes prácticamente lo mismo. ¿Qué ocurre? A partir de aquí, en 1917, lo que hizo Inglaterra, que la posición inglesa en todo momento era como que ni unos ni otros. A mí el que me desafíe, a mí me da igual si eres judío, si eres árabe o si eres levante, o sea, lo que seas, del color que seas, si me desafías a mí como imperio te voy a colgar de la pared. Punto, ¿vale? A partir de ahí, lo que ocurrió es que en el año 1917, ¿vale? Lo que hizo Inglaterra es inclinarse a favor del que más dinero tiene. Recuérdate que en ese momento, en 1917, la carta ¿a quién iba dirigida? Al barón Rothschild. Por tanto, el barón Rothschild la familia, ahí está. En ese momento, los Rothschild ya tenían un poder económico grande. A diferencia de las tribus árabes y levantinas, que eran la mayoría en el Estado, ¿vale? La minoría tenía más poder que la mayoría en ese momento. No sé si me estoy explicando bien, ¿no? La minoría de la población tenía más poder económico que la minoría. Incluso, voy a ir a matizar aquí esto un poco más. La mayoría de la minoría estaban fuera de Palestina. No sé si me estoy explicando. Sí. Así es. Ahí está. La mayoría de la minoría estaban fuera de Palestina. Exactamente. Exacto. ¿Qué ocurre? Para ponernos en situación, en esas épocas, la población total, ¿no?, de palestinos, sean judíos, cristianos, musulmanes o ateos, en ese momento en Palestina, se calcula, los historiadores expertos en el tema lo calculan entre unas 52.000 personas que habitaban Palestina. Hablando de judíos, cristianos, ateos, musulmanes, todos. ¿Vale? El tema era que los judíos, ¿no?, los palestinos judíos, eran menos de 20.000, 30.000 personas, entre 20.000 y 30.000 judíos que vivían ahí en la zona, ¿no? Hablamos de 52. En Palestina, Palestina era el país más poblado de todo Medio Oriente, con 52 millones de personas. Hablamos de 52 millones. Y la población judía era 20.000 solamente. Y la minoría, ¿vale? La mayoría de esos 20.000 habitaban fuera de Palestina, realmente fuera de Palestina. Pero ¿por qué se contabilizaron todos como que están dentro? Porque alguna vez estas personas realmente vivieron dentro de Palestina, pero emigraron, pero seguían constando en el sistema de población o demográfico del país, ¿no? Que en ese momento estaba controlado por el Imperio Británico. Por tanto, documentalmente, ¿no?, estas personas eran 20.000, ¿no? Aparte, estos son los judíos. Aparte, la población sionista, o sea, los judíos con ideología sionista eran, no exagero, eran 200. Eran 200. O sea, hablamos de en ese momento, 1917, de 52.000 personas, 20.000 eran judías y 200 judíos sionistas.
¿vale? Estos 200 judíos sionistas, ¿por qué acabaron triunfando si eran la absoluta minoría en ese momento? Porque los 200 judíos con ideología sionista, ¿qué eran? Eran poderosos, tenían dinero, tenían apoyo, tenían economía, y había potencias exteriores que les interesaba que esa facción creciera todavía más. Hablamos de los Rothschild, hablamos de los Rockefeller, hablamos de los Walton, hablamos de los Walter, todas, claro, Ujú. todas estas familias tan poderosas que la gente cree que estamos conspirando. Estas familias, no hay más que hablar, no hay más que ver la declaración de Balfour y leerla, y la carta va dirigida al barón Rothschild, por ejemplo, ¿no? Y esto es una realidad, no es ninguna mentira. Los Rothschild, los Rockefeller, los Walton, los Walter, todas estas familias grandes que tienen un origen judío, ¿vale? Contribuyeron muchísimo en la creación de Israel. Fueron esenciales. En cuestión de poder, evidentemente fueron esenciales para conseguir el tratado, para luego hacer el Estado de Israel. O sea, la realidad es la que es. O sea, yo creo que eso solo tienes que ver la hemeroteca un poco, no hace falta que lo puedas mirar mucho, porque eso sí que está comprobado. O sea, hay otra cosa que podemos digerir más, pero hay cosas muy comprobadas que están ahí. O sea, hay demasiados documentos como para que digas que no es así. O sea, entonces creo que lo de la declaración Balfour, que en su posición, antes de que llegara en el 1917, ya están metiendo muchísima presión, y tú sabes que es así, tanto al este británico como a los mismos que al final accedieron a ayudar, ¿no? Los países que accedieron a ayudar a hacer la creación de Israel. O sea, yo creo que al final, como dices tú, había gente muy poderosa de la cual con mucha gente no puedes ni siquiera lidiar. Es decir, haz caso a esta gente porque sabes lo que te va a pasar. O sea, y ahí podemos poner 1000 ejemplos, ¿no? De gente que se opuso a la declaración Balfour, y fíjate cómo han terminado, ¿no? Claro. Y otro factor muy importante que a veces se nos olvida mencionar, que fue clave para que llegáramos al punto de la declaración de Balfour, fue una cosa que la gente no recuerda, pero igual que Palestina era un mandato británico, Egipto también lo era. Es verdad. Y Egipto, y hay una cosa en Egipto que le interesa a medio mundo, y que medio mundo, que durante la mayoría de la historia moderna, medio mundo quiso, entre el siglo XX y el XXI, medio mundo quiere controlar esa cosa que hay en Egipto. ¿Sabes qué es? El paso de Suez, el estrecho de Suez. Paso de Suez. Me lo he imaginado, ¿eh? El estrecho de Suez. Mira, Gran Bretaña tenía controlado Egipto, pero también Palestina. Lo que llevó a lo que es la declaración de Balfour fue una cosa muy sencilla. Mira, te lo voy a leer, no te lo voy a decir yo, te lo voy a leer. La base para el apoyo británico a un aumento de la presencia judía en Palestina estaba vinculado principalmente a los cálculos geopolíticos. La protección del canal de Suez, tan necesario para unir las colonias asiáticas de Inglaterra a la metrópoli del Medio Oriente, si bien también incrustado idealísticamente en las expectativas evangélicas de algunos lugareños cristianos evangélicos dispensionalistas, que habrían motivado a Lord Stansbury y a otros grupos de presión a inicios de la mitad del siglo XXI, ¿vale? Y a la mitad del siglo XIX, perdón, y creando un sentimiento de apoyo entre la élite política británica hacia la restauración de los judíos en Palestina, además de los sentimientos cristianos de que Inglaterra, que el cristianismo anglosajón, que decía que Inglaterra iba a desempeñar un rol en el advenimiento del milenio y en la segunda venida
¿vale?, de Cristo. El temprano apoyo político británico se precipitó a inicios de 1830 y fue dirigido por Lord Palmerston a raíz de la crisis del Este. Después de que Mehmed Ali ocupara Siria y Palestina. Estamos hablando de un emperador otomano, Mehmed Ali. La influencia francesa como protectora de las comunidades católicas comenzó a crecer en la región, a medida que la influencia rusa comenzó a crear como protectora de los ortodoxos orientales, dejando a Gran Bretaña sin esfera de influencia. El Ministerio de Relaciones Exteriores británico trabajó para fomentar la inmigración judía a Palestina, ejemplificada por las exhortaciones en 1841 y 1842. Charles Henry Churchill y Moses Montefiore, el líder de la comunidad judía británica. Churchill, exactamente. Es muy importante junto a Stanbury también. El líder de la comunidad judía británica, tales esfuerzos fueron prematuros, ya que el sionismo no surgía de dentro de las comunidades judías, ¿vale?, sino de las comunidades judías del mundo, hasta que en las últimas décadas del siglo, Theodor Herzl, ¿no?, un periodista judío de Austria y Hungría, realmente, esto es una cosa que la gente no sabe, realmente Theodor Herzl, cuando estaba vivo, nadie le hacía caso. No fue hasta que murió cuando revivieron sus ideas. Así es. Eso te lo iba a decir posteriormente, porque creo que es importante saber, porque de hecho no, como he dicho antes, no impresionaba a nadie. O sea, su discurso en un principio como que no le hacían mucho caso, incluso las propias personas que luego terminaron por ayudar, ¿no?, para crear el Estado judío, pero es cierto que en un principio incluso Stanbury, si nos ponemos a mirar este personaje que me pareció al final muy importante para el final del proceso después de la creación Barfoot, este personaje fue importante porque en un principio, es más, está demostrado que no comulgaba para nada en un principio con las ideas sionistas, con esto te digo todo. Y luego sí que es verdad que lo que cambió que ya sería por poder o sería por dinero. Ya sabemos, ¿no? Sabemos cómo funciona esto, ¿no? Pero la realidad es que hay muchos personajes que en un principio ni siquiera se planteaban un Estado judío, o sea, un Estado sionista, perdón. O sea, ni siquiera se lo planteaban. Pero aquí lo importante es que ya tenemos, bueno, 3 factores que fueron esenciales para que lleguemos nosotros a la declaración de Balfour. Recapitulemos, ¿no? La llegada de los judíos de Europa del Este, la promesa británica fallida a diferentes facciones que convivían en un mismo territorio, de darles el control de todo el territorio y no se las dio, lo que causó fricciones y peleas entre ellos. Y el control o el deseo de controlar, ¿vale?, el paso de Suez. Entonces, estos 3 tienen una gran importancia, porque cuando te preguntes por qué ocurrió la declaración de Balfour, bueno, aquí tenemos 3 de los factores más importantes, pero es que hay más. Es que no solamente fue eso. Sionismo, claro, el sionismo temprano, ¿vale? Para entender qué es el sionismo temprano, el sionismo temprano o el sionismo revisionista temprano fue cuando el sionismo revisionista de Theodor Herzl estaba todavía en pañales. Todavía el Theodor Herzl, que, ojo, ahora lo glorifican como si fuera un dios, pero ese señor era periodista, era un periodista judío, ¿vale? Que tenía unas ideas extremistas y que él publicaba sus artículos. No siempre tuvo esas ideas, Moja. Esto hay que recalcarlo. Cuando Theodor Herzl era joven, tenía unas ideas muy diferentes a lo que luego al final hizo.
sea, es que Theodor Herzl fue, como digo yo, fue como una serpiente que fue cambiando de piel según le convenía. Eso es lo que yo creo después de leer todo lo que he leído, claro. Y yo creo que es lo que te digo, iba a conveniencia de lo que podría sugerirle algo mejor siempre, ¿no? O sea, siempre iba a eso, ¿no? Es lo que creo. A lo que acabamos de comentar, o sea, realmente Theodor Herzl no hizo nada. O sea, Theodor Herzl lo que hizo es propagar su opinión y su ideología, nada más. O sea, los que llevaron a cabo las masacres y pues como que materializaron esa ideología de Theodor Herzl, no fue él. Fue los que vinieron después de su muerte, porque recordemos, acabamos de decir, Theodor Herzl cuando estaba vivo nadie le hacía caso, era como Abascal ahora mismo. O sea, bla, 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 bla. Sí. O sea, pero el tema es que Theodor Herzl, después de que falleciera, el sionismo revisionista antiguo, ¿no? El sionismo temprano, ¿vale? Así lo llaman los expertos, surgió a finales del siglo XIX como reacción a los movimientos nacionalistas antisemitas, algo entre comillas, ¿vale? Y excluyentes de Europa, ¿vale? Movimientos políticos antisemitas, ¿vale? Y excluyentes de Europa. De Europa, no de Medio Oriente, no de África, no, de Europa. Los europeos, como sabéis, siempre han perseguido todo aquello que no fuera cristiano. Musulmanes, judíos, eso estamos claros. ¿Qué? ¿Vale? El nacionalismo romántico en Europa central y oriental en ese siglo ayudó a impulsar la Haskalah o ilustración judía, creando una división en la comunidad judía entre los que veían el judaísmo como su religión y los que lo veían como su origen étnico o nación. Aquí empezamos ya con la creación de el por qué se creó Israel. Se dividieron en dos, ¿vale? En ese momento. Se dividieron en dos. Unos veían al judaísmo como una simple religión más, y los otros creían que el judaísmo era su origen étnico, ¿vale? Y cultural. Es como si yo ahora mismo, que yo soy musulmán, por ejemplo, dijera, mira, yo no, todo aquel que se convierta al Islam ya no es español, ya no es africano, ya no es amazigh, ya no es europeo, es musulmán. O sea, es como si ahora, si tú te conviertes al judaísmo, tu ADN cambia. Según ellos. Claro, ¿no? claro. Entonces, ya no eres español, ya no eres francés, ya no eres argentino, sino que eres judío. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que esta gente empezó a propagar la fe judía ya no solamente como una fe o religión, sino como una etnia. Esto llevó más tarde, ¿vale?, a las naciones europeas a decir, hostia, os lo digo de esta manera, ¿no? O sea, esta gente se ve a sí misma, ya no es solamente una religión, sino una etnia. Perfecto, si son una etnia, vamos a empezar a buscarles territorios para que ellos estén tranquilos y que nos dejen a nosotros tranquilos. ¿Entiendes? Vamos a ver, los prógromos antijudíos del Imperio Ruso entre 1881, recordar, 1881, y 1884 alentaron el crecimiento de esta última identidad, dando como resultado a la formación de las organizaciones pioneras como Jovavei Zion y la publicación de la autoemancipación de León Pinsker. En 1896, Theodor Herzl publicó Der Judenstaat, el Estado judío o el Estado de los judíos, en el que afirmaba que la única solución a la cuestión judía en Europa, incluyendo el creciente antisemitismo, era a través de la creación de un Estado para los judíos.
Esta ideología, fijaos porque estamos hablando bien, ¿eh? Esta ideología, este señor, Theodor Herzl, cuando publicó El Estado judío o El Estado de los judíos, estaba hablando del judaísmo como si fuera un problema en Europa. Es así, no como, es que es así. No, espera. Sí. Yo me quiero referir, quiero que me entiendas. Quiero que me entiendas para que se me entienda bien. Este señor era judío. O él se autodefinía como un judío ateo, lo cual que para mí no tiene sentido, o eres judío o eres ateo, pero bueno, este señor se autodefinía como un judío ateo, un judío étnicamente, pero ateo de fe, ¿vale? Perfecto. Este señor, ¿vale? Judío, hablaba del judaísmo como si fuera un problema en Europa, y siendo él judío, es como si yo, siendo musulmán, ¿vale? Dijera, es que los musulmanes vienen a invadir Europa, ¿no? ¿Me explico por dónde voy? Vale. Entiendo. Este señor, al hablar de esa manera judeófoba, ¿ya? De esta manera judeófoba hacia sus propios congéneres. Sí, podría decirse que era antisemita. Claro, aparte de antisemita, al plantear el judaísmo como un problema en Europa y plantear como única solución la expulsión de los judíos de Europa y crear un Estado para que los judíos de Europa puedan ir y no molestar a nadie, ¿eso qué es? Exactamente, sí. Blanco y en botella, vamos. Eso es nazismo, señores. No, totalmente. Sí. No, sí, que la gente que nos escuche, que lean el Estado judío la parte del libro que estamos hablando, que es importante, y es que es tal cual como lo está diciendo Moja, o sea, porque hace poco lo leí, por eso lo tengo muy fresco. Y es así. O sea, lo está planteando como una cuestión de, bueno, pues si molestan los judíos, nos vamos a otra parte, ¿no? O sea, como reconociendo, entre comillas, él está reconociendo que es un problema ser judío en Europa porque la gente no les quiere. El presidente está diciendo eso, aunque no diga en otras palabras, pero él está reconociendo que por cualquier razón, y esto hay que recalcarlo también, se les ha echado de muchos sitios a los judíos. Estamos de acuerdo con esto. Yo no estoy de acuerdo de echar a nadie. Yo ya he dicho muchas veces que todos somos ciudadanos del mundo. Pero la realidad es la que es, y la hemeroteca está ahí, y la historia está ahí, y hay que reconocer que a los judíos se les ha echado en muchos sitios. Y vamos a ver, todos son malos, todos son homófobos, todos son... hombre, yo creo que no todos los países tienen eso, ¿no? Como principal arma, ¿no? No creo que sea así. El problema es que habrá que mirar por qué pasa eso, ¿no? Para que tú me entiendas, José, ¿vale? Para que me entendáis todos, ¿vale? Theodor Herzl lo que hizo es plantear lo mismo que planteó Hitler, pero pacíficamente. Hitler los persiguió de manera agresiva, los quemaba, los gaseaba, hacía de todo con esas personas, ¿vale? Y no solo eran judías, habría que recalcar, pero Hitler era agresivo con esas etnias, que él consideraba no eran etnias arias pertenecientes a Europa, ¿no? Theodor Herzl lo que planteaba era prácticamente lo mismo, pero sin necesidad de perseguirlos con armas, simplemente expulsándolos hacia otro territorio. Básicamente lo que estaba planteando este señor era la eliminación de los judíos en Europa por medio de la expulsión masiva. Exactamente. Sí. Bueno, él lo llamaría inmigración masiva, ¿no? Entre comillas, ¿no? Exacto. Y eso no es más que nazismo. Me da igual cómo es. O sea, no, es que es así. Eso está tal cual. La verdad que es un poco lo que dices tú, ¿no? Al final, Theodor Herzl lo único que hacía era un periodista, en mi punto de vista, y no por sus ideales, sino que me parece mediocre, comparado con otros periodistas de la época, que también estoy leyendo muchos, y más coherentes, incluso gente judía, periodista y muy coherente en lo que decían. Entonces, yo creo que
que es lo que dices tú, rescataron algunas memorias de Theodor Herzl que en vida no la leyó ni su madre, y que han rescatado eso porque ha interesado, porque al final es el interés, ¿no?, de cada época. Y es el interés que tuvieron vamos a recalcar, ¿no?, el sionismo en la memoria de Herzl. Y es lo que ha pasado, ya está, no hay más. Yo creo que es muy evidente, ¿no? Y a mí esto me parece muy gracioso, y esto ya es una opinión personal, ¿vale? Me hace mucha gracia que en el Parlamento, ¿no?, el famoso Knesset, el Parlamento democrático israelí, ¿vale? Democrático, sí, sí. Entre comillas, democrático israelí, tengan una foto del famoso Theodor Herzl. No sé, yo es que me parece muy gracioso que unas personas que supuestamente sufrieron un holocausto y crean un estado judío porque quieren huir del holocausto nazi, tengan una foto de lo que era prácticamente un nazi. No. Es curioso, es muy curioso, porque al final cuando ellos han estado limpiándose o intentando limpiar su nombre en muchos casos, ¿no?, en cuestión de hablar de la época nazi, que también hay que decirlo, hay que condenarla, por supuesto, eso por primero, pero ahí es donde quiero llegar, Moja, es que estamos hablando de una declaración que llegó antes de la Segunda Guerra Mundial, que esto hay que recalcar muchas cosas importantes que me parecen importantísimas a la hora de entender cómo en poco tiempo, porque le costó en un principio muchísimo al sionismo hacerse hueco, porque la gente en ese momento veía con malos ojos de decir, oye, esta gente quiere apropiarse, ¿no?, porque empezó siendo un discurso más bien religioso, que luego se convirtió en política, ¿no? Eso es lo que han hecho. Y ahora lo han vuelto a dar la vuelta, porque lo han vuelto a ponerlo en religioso también, si te pones a mirar. Entonces, ellos, como te he dicho antes, como la serpiente, han ido cambiando dependiendo de quién les podía ayudar y quién no, y quién le convenía que le ayudara. Es que al final el sionismo mira que he visto ideologías malas, como el nazismo, o sea, hay ideologías que no me gustan nada, pero es que el sionismo no sabemos qué ideología es al final, porque se ha ido con todos, ha funcionado con todos y ha trabajado con todos, ¿no? El sionismo es nazismo, y ahora te lo voy a demostrar más tarde. O sea, el nazismo y el sionismo son dos gotas de la misma moneda, son dos caras de la misma moneda, pero ahora lo vamos a hablar, pero esto ya es posterior a la declaración de Balfour, ¿no? Esto que volviendo a lo que estábamos hablando de Theodor Herzl, ¿no? Esto que hizo o este libro que publicó Theodor Herzl con esta idea o este plan tan maravilloso para solucionar el problema de los judíos en Europa, marcó la aparición del sionismo político, ¿vale? Un año más tarde, Herzl fundó la Organización Sionista Mundial, que en su primer congreso instó al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío. ¿Dónde? En Palestina. Luego, ¿vale?, empezaron a valorar otras opciones. Uganda, ¿vale? Empezaron a decir la Patagonia argentina y chilena, hablaron de Madagascar. Bueno, hablaron de diferentes partes del mundo para establecer un Estado-nación judío. E incluso la Unión Soviética les ofreció un terreno llamado el Oblast hebreo ruso, ¿no?, o el Oblast hebreo soviético en ese momento, y lo rechazaron. Bueno, lo rechazaron, pero aún así muchos judíos antes de 1948 empezaron a emigrar a esa zona y se asentaron bien, y ese Oblast hebreo judío soviético todavía existe, solo que ahora es Oblast hebreo ruso, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, claro, aquí hablamos de que nada más, fíjate, José, nada más se fundó la Organización Sionista Mundial,
lo primero que hizo en su primera reunión es pedir el establecimiento de un hogar nacional judío en Palestina. Por tanto, el objetivo inicial siempre fue Palestina, y esto hay que entenderlo muy bien. El objetivo inicial siempre fue Palestina. Hicieron el paripé, hablando así un poquito de calle, el paripé, el show de que mira, somos de mente abierta, vamos a valorar otras opciones, pero en realidad siempre quisieron irse a Palestina, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Las medidas propuestas para alcanzar este objetivo incluyeron el fomento del establecimiento de asentamientos judíos allí en Palestina, la organización de los judíos de la diáspora, la organización de los judíos de la diáspora quiere decir que los judíos de esto hablaremos un poco más tarde ¿vale? Del acuerdo Javara del 33, etcétera, ¿vale? Las medidas propuestas para alcanzar el objetivo incluyeron el fomento del establecimiento de asentamientos en Palestina, la organización para alcanzar estas subvenciones gubernamentales necesarias. Ahí viene el acuerdo la declaración de Balfour. Las subvenciones gubernamentales necesarias para la creación de un hogar nacional para los judíos, ¿vale? Garantizado por el derecho público. Las medidas propuestas para alcanzar este objetivo incluyeron el fomento Herz murió en 1904 sin prestigio político requerido para llevar a cabo su agenda de un hogar judío palestino, ¿vale? El líder sionista, aquí vamos a hablar ya de quién fue el que heredó las ideas de Herz, fue el líder sionista Chaim Weizmann, ¿vale? Weizmann, más tarde presidente de la... Exacto. Weizmann, más tarde presidente de la Organización Sionista Mundial, comenzó a vivir en el Reino Unido en el año 1904, justo después de la muerte del señor Herz, y se reunió con Balfour durante su campaña electoral en 1905 y 1906, en una sesión organizada por Charles Dreyfus, ¿vale? Su representante electoral judío. Durante el primer encuentro entre Weizmann y Balfour en 1906, Balfour preguntó a Weizmann sobre las objeciones sionistas al plan de Uganda de 1903, que consistía en otorgar una parte del África Oriental británica al pueblo judío como patria. En todos los casos, ¿vale? En todos los terrenos ofrecidos a los judíos para fundar su amado Estado judío, Gran Bretaña les regalaba un terreno que no le pertenecía a los judíos. Es como si yo me fuera a tu casa no es mía, ¿vale? Yo me apropio de tu casa y le regalo a mi amigo tu casa, y no es mía, es tuya. Es lo mismo lo que hacía, o sea, en todos los escenarios posibles en ese momento esto ocurría. Que si fueran... La cuestión está, Moja, en que es muy, muy paradójico y te hace gracia, porque es una forma de fomentar el colonialismo de una manera brutal y en la cara de todos. Oye, que vamos a colonizar un sitio. Igual que ha pasado en Sudáfrica o ha pasado en... O sea, es que es increíble cómo consiguió el sionismo, en cuestión de sionismo, con su propaganda, cómo conseguiría, porque en un principio sí que no lo consiguió, pero terminaría haciéndolo, ¿no? Porque al final, como dices tú, hubo familias muy importantes del mundo en ese momento que hicieron que esa propaganda se propulgara muchísimo más del Mediterráneo, como digo yo, ¿no? Muchísimo más de lo que ellos mismos pensaban, ¿no? Y eso lo consiguieron como dices tú, al final con la destreza, entre comillas, de saber cómo manejar los poderes fácticos, porque es lo que llegaron a hacer. Bueno, siguiendo con la historia esta,
Bueno, el esquema había sido propuesto a Herzl por el secretario de Colonias Joseph Chamberlain, tan conocido el Joseph Chamberlain, que fue, ¿vale?, después de su viaje al África Oriental a principios del año 1905. Había sido posteriormente rechazado tras la muerte de Herzl por el séptimo Congreso Sionista en el mismo año 1905, después de 2 años de intenso debate de la organización sionista. Entre 1914, Weizmann conoció al barón Edmund Rothschild. Ya estamos entrando en pantano peligroso, sí. Ahí está, ya estamos entrando. Edmond de Rothschild, un miembro de la rama francesa de la familia Rothschild. Un miembro de la rama francesa, para que entendáis que estas familias tienen ramas, estos ya son como religiones. Así es. No solo son familias, exactamente, van más allá. Son árboles, ¿vale? Uno de los principales defensores del movimiento sionista, en relación con un proyecto de construcción de una universidad hebrea en Jerusalén. El barón no era parte de la Organización Sionista Mundial, pero había financiado a las primeras colonias agrícolas judías durante la primera gran oleada de inmigración judía en la década de 1980, concretamente en el año 1881. ¿Vale? Los trasladó a la Jewish Colonization Association o Asociación de Colonización Judía, ¿vale? En 1899. Esta conexión dio sus frutos más adelante ese año, cuando el hijo del barón James de Rothschild pidió una reunión con Weizmann el 25 de noviembre de 1914. Ahí nos estamos acercando, señores, ¿vale? Con Así el fin, claro. Importante recalcar, Moja, porque la gente lo sepa, porque sigue habiendo mucha gente que creen que los primeros colonos en tierra palestina fueron en el 1948, y no es así, ¿no? 1881, ¿vale? 1881 fue los primeros colonos judíos de Europa del Este con ideología sionista en pisar Palestina, ¿vale? Y fue, fíjate, en ese mismo año, 1881, fue Azdin al-Qassam, el primer palestino muerto o asesinado a manos de estos colonos. El primer muerto de todos los palestinos fue ese hombre en ese año, 1881. El primer muerto registrado por la colonización. Exacto, me gusta recalcar las cosas, eso es. ¿Vale? Ese señor. Esta conexión dio sus frutos más adelante en ese año, cuando el hijo del barón James de Rothschild pidió una reunión con Weizmann el 25 de noviembre de 1914, con el fin de que él y los sionistas se alistaran para influir en los que eran considerados los receptivos dentro del gobierno británico a su agenda de un Estado judío en Palestina. A través de la esposa de James, Dorothy, Weizmann se reunió con Rosika Rothschild, quien le presentó a la rama inglesa de la familia. Quien le presenta a la rama inglesa de la familia, en particular a su marido Charles y su hermano mayor Walter, un zoólogo y exmiembro del Parlamento. Su padre, Lord Nathan Rothschild, jefe de la rama inglesa de la familia Rothschild, tenía una actitud cautelosa hacia el sionismo, pero murió en 1915 y su título fue heredado por Walter de Rothschild. Muchos judíos británicos en esa época no eran sionistas. Muchos judíos en esa época no eran. Es lo que quería decirte, es que no lo eran. Claro, muchísimos. La gran mayoría, seguramente, no estaban muy de acuerdo con el lema que llevaba el sionismo, sobre todo, vamos, clarísimo. Pero bueno, mira, muchos judíos británicos en ese momento no eran sionistas. Antes de la declaración de Balfour, ¿vale? Solo 8.000
de los 300.000 judíos que habitaban en Inglaterra eran considerados sionistas. Solo Ni un 8.000 de los... 7%, ni un 7%, o sea, increíble. Flipa, ¿vale? En la Palestina otomana. Los otomanos habían aplicado una política restrictiva a la inmigración judía a Palestina ya en 1882, ya que lo consideraban ilegal. Tú no podías, ¿no? En la época otomana es lógico, si lo piensas es lógico. Ahora mismo tú no puedes acceder a un país de manera ilegal. Te restringen, te deportan, te meten en algún tipo de centro, ¿vale? Eso es lo que hizo el Imperio Otomano. Básicamente lo que hacían los Rothschild era coger a los judíos afines a las ideologías sionistas, meterlos en un barco sin ningún tipo de documento y llevarlos para Palestina. Y eso... Bueno, tengo que recalcar esto también de los Rothschild, no solo de los Rothschild, sino de los primeros, entre comillas, sionistas con poder, que, bueno, eran muy clasistas, esto hay que decirlo. Y hay que decir también que no tenían mucha simpatía por el judío que no tenía mucho dinero, por el judío pobre. No sé qué pensar al respecto, si luego si quieres lo debatimos un poco, pero yo tengo esa sensación de que se querían deshacer del judío pobre, pero desde un principio. El judío pobre era perseguido, o sea, el judío pobre era el malo ¿te acuerdas de cuando Hitler y cuando en la Primera Guerra Mundial hablaron de judíos como los animales, como ratas, como burros, como algún tipo de animal al que la sociedad lo ve sucio, malo, no tonto, no sirve para nada, no aporta a la sociedad? Eso es una... eso era el judío pobre, ¿no? El judío rico o el judío con un mínimo de dinero era el típico rubio de ojos azules que conquista a todas las mujeres, ¿no? O sea, no hay más que ver las películas de la época. En Gran Bretaña las películas eran el típico, si tuvieras el judío, vamos, la historia entre... de hecho, hay una película de Hollywood, ¿no? Esto ya es posterior al Imperio Británico, era una película creo que de los 60, de los 90 más o menos, entre los 60 y los 90, ¿vale? Que muestra a un judío con dinero, que era un señor judío de Israel, que era un señor que tenía terrenos y dinero, pero se aburrió en su patria y se fue en un viaje de turismo a Estados Unidos y se enamoró de una chica estadounidense, ¿no? O sea, es para que veas un poco la analogía de las películas. Bueno, esto es lo que ellos vendían, ¿no? Del judío pobre y del judío rico, pero la cuestión es que aunque en el año 1881, cuando los judíos de Europa del Este llegaron a Palestina, con el tiempo ese movimiento fue llamado la primera Aliyá. Bueno, habría que explicar lo que es una Aliyá. Aliyá es, bueno, lo hemos hablado muchas veces, digo, José, la Aliyá es el traslado de un judío perteneciente a la diáspora hacia Israel, el regreso a casa, entre comillas, ¿no? Así lo llaman ellos. Exacto, bueno, el regreso a casa. Actualmente, en el siglo XXI, en las fechas en las que estamos, los judíos cuando hacen ese sagrado deber, ¿no? de la aliyá judía, ese sagrado deber que conlleva que cuando tú bajes del avión te den $9.000 en efectivo. Es sagrado, joder, Dios te lo ha dado. Qué bonito ser judío, ¿no? Joder, vamos, así cualquiera. Pero la cuestión es que, claro, hay excepciones, hay requisitos que debes cumplir. Te dan $9.000, eso son las ventajas, ¿no? Te dan $9.000, te dan una casa gratis, bueno, echan a una familia palestina para que tú vivas en esa casa y te la dan gratis. Te dan un coche rebajado de precio en un 90%, sanidad gratis durante 3 meses, colegio gratis durante 3 meses, un montón de cosas, ¿vale? Pero, ¿cuáles son los requisitos? Pues nada, tienes que ir al ejército obligatoriamente, servicio militar obligatorio.
Claro, tú, una persona turista, turista. Viva la democracia, Moja, viva la democracia. Súper democrático. Un turista viene de España, dice, hostia, de puta madre, me van a dar a mí una casa gratis, un coche rebajado de precio, un colegio gratis, comida rebajada, yo qué sé, ayudas, ¿vale? Y voy para allá corriendo. Y a la que dices, hostia, servicio militar, oye, ¿qué voy a pelear? Con unos señores que solamente tiran piedras, yo por mí, vale, tú, ¿no? Y a la que los plantan en Gaza y se encuentran con unas personas como la resistencia palestina, ¿no? Que llevan 75 años luchando y tienen una experiencia que flipas, y ellos solo tienen 3 años de entrenamiento militar. Dicen, hostia puta, me voy para mi casa, yo quiero volver a España, no quiero estar aquí, no puedo, ¿no? Esa es la cuestión. Por eso el ejército israelí hoy en día está en decadencia. Yo lo llamo, a nivel personal, lo llamo el ejército de turistas, porque está conformado por turistas. Es algo parecido que pasó en Sarajevo. Un poquito, ¿no? El tema de coger a gente que eran turistas, no eran... y mucha gente incluso pagaba para poder ir a matar, ¿no? Que también está pasando aquí también, por eso lo digo. Y lo pongo en el tema de Sarajevo. Bueno, la cuestión es que la primera alía, que puede ser considerada como las primeras llegadas de los sionistas a Palestina, aunque había cierta tensión con la población local, principalmente entre los comerciantes y las clases nobles, en 1901 en Constantinopla dio a los judíos los mismos derechos que los árabes para comprar tierras y porcentaje de judíos en la población que aumentó, ¿no? En la población, que aumentó al 7% en 1914. 1914 también, con la creciente llegada de los judíos de otras partes del mundo, fue considerada la segunda aliyá. El nacionalismo árabe estaba en aumento, y en Palestina el antisionismo era una característica unificadora. Jonathan Schenner indica que la declaración Balfour no era en sí misma la fuente del problema, sino una tierra en la que antes había estado más o menos en paz, donde convivían todas las religiones y todas las etnias, pero tampoco era una simple señal de una carretera que se dirigía indudablemente hacia un acantilado que nadie puede, o sea, un acantilado del que no va a poder salir, ¿no? Nadie puede decir cuál podría ser el curso de los acontecimientos en Palestina sin ella. Lo que vino fue producto de fuerzas y factores eternamente imprevistos. Eso lo dijo un señor, ¿no? Que en ese momento no era sionista, pero tampoco antisionista, era como una especie de... ¿no? Un señor completamente neutro, ¿no? Bueno, la Primera Guerra Mundial. Bueno, esto hay que recalcarlo antes de irme a la Primera Guerra Mundial, antes de que se me olvide. Hemos hablado del que el Imperio Otomano, en el año 1914, dio permiso a los judíos, ¿no? A toda clase de judíos, los que venían de fuera, los que venían y los que vivían dentro ya, a comprar tierras como cualquier otro árabe o cualquier otro ciudadano del Imperio Otomano. ¿Vale? O sea, eso es, y por eso los judíos que empezaron... Exacto, recalcar eso es que es muy importante. Cuando empezaron a comprar, no sé si te acordás que de esto se ha hablado mucho, sabes del tema, y tú lo sabrás mejor que nadie, es que una de las cuestiones que te dicen los israelíes es que nosotros comprábamos las casas a los árabes sin ningún problema. Y no estabas comprando, estabas obligando a muchos de ellos a abandonar su casa. Y a lo mejor, con suerte, le daban algo, con suerte. Pero es que la realidad es que se mentía en cuestión de, es que nosotros comprábamos las casas a los árabes. Mentira. Eso estáis mintiendo, no es verdad. Y lo poco que hicieron, que es verdad que hubo, fueron coaccionados. Esa es la realidad. O sea, no vendieron sus tierras porque quisieron. Es que no tenían otra. Esto hay que recalcarlo mucho, por favor. Es importante saber esto. Lo que tengo que recalcar, el punto es que ellos ellos dicen que la frase esa, ¿no?
comprábamos las tierras a los árabes, ¿vale? No comprabais las tierras a los árabes. Es así. Ellos, vamos a ver para que me entendáis. Si España estuviera colonizada por Francia, ¿a qué gobierno le compro yo las tierras? ¿A España o a Francia? A Francia, ¿no? ¿Cuál es el gobierno que me está dando el derecho? Claro, no se lo estás vendiendo a ellos tampoco, claro, exactamente, tienes toda la razón. Exacto, o sea, yo si fuera palestino en ese momento, no, mi tierra yo no te la estoy vendiendo, yo no te estoy vendiendo mi tierra te la está vendiendo el otomano y posteriormente el inglés, yo no. A mí nadie me ha preguntado si quiero vender mi tierra. ¿Me explico? Ese es el tema. O sea, y aunque fueran los árabes, volveremos a lo mismo. O sea, los árabes no son originarios, o sea, los árabes no son palestinos. Los palestinos no son árabes. Étnicamente los palestinos son levantinos, ¿vale? Los árabes vinieron después con el califato, pero es igual que en Marruecos. Los marroquíes, nosotros no, étnicamente hablando, no somos árabes. Somos araboparlantes porque hablamos árabe, pero no somos árabes, somos amazigh. ¿Me entendéis? ¿Me entiendes por dónde voy? ¿No? El árabe, el islam y la ideología araboparlante entró con la entrada de los árabes después de cuando con Tariq ibn Ziyad, con un montón de, bueno, con las invasiones árabes al norte de África, etcétera, 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 etcétera. Pero y luego hubo mestizaje genético entre árabes y amazigh, claro, ¿vale? Y lo mismo pasó en Palestina. Pero en sí los palestinos no son levantes, aunque lo vendiera un árabe, ese árabe no está vendiendo su tierra, esa no es su tierra. su tierra está en la península arábica, no en Palestina, ¿vale? Pero bueno, a los palestinos como tal nadie les ha preguntado, ¿no? Pero el tema es importante. Es cierto que compraron los judíos que vinieron de fuera, es cierto que compraron tierras. El tema no es si compraron tierras o no. ¿A quién le compraron esas tierras? Pues al imperio. Ahí está el tema. Ahí está lo importante, ¿no? De si se ve. O sea, al final es no secundario, pero sí que es cierto que pierde valor, me refiero en cuestión de que a mí me da igual si lo compraron o no. Si el problema es a quién se lo compraron. Es que venimos a lo mismo de siempre. O sea, no, claro, pero ¿a quién se lo está comprando en realidad? O sea, aquí los que seguían perdiendo y perdieron todo fueron los palestinos, punto. No hay más, es que no hay vuelta de hoja, o sea, y no hay debate en ello. Es una realidad como un templo. Ya está, o sea. Bueno, pero bueno, el tema es que bueno, Jonathan, hemos hablado de Jonathan, hemos hablado de todos estos factores que iniciaron. Ahora vamos a entrar un poco más ahora vamos a acercarnos un poquito más a la declaración de Balfour, ¿no? En 1914 estalló la guerra en Europa entre el triple ente, Gran Bretaña, Francia y el Imperio ruso, y las potencias centrales, Alemania, Austria y Hungría, y más tarde ese año el Imperio Otomano. El 9 de noviembre de 1914, 4 días después de la declaración de guerra de Gran Bretaña contra el Imperio Otomano, del cual el Mutasafirato de Jerusalén, ¿vale?, a menudo referido simplemente como Palestina, ¿vale?, era un componente clave. El sionismo fue primero discutido en una reunión de gabinete británico. En la reunión, David Lloyd George, entonces canciller de Hacienda, y cuya firma de abogados Lloyd George Roberts and Company había sido contratada una década antes por la Federación Sionista de Gran Bretaña e Irlanda para trabajar en el Plan Uganda, se refirió al destino final de Palestina. Se dijo que el destino final de los judíos es Palestina, ¿no? Y aprovechó esto, o sea, esto lo dijo cuando Gran Bretaña y el Imperio Otomano estaban en guerra, ¿no? Y esto, bueno, cuando hay
tensiones entre dos países, ¿no? Siempre hay el otro quiere hacer daño, ¿no? O sea, si hubiera una guerra entre España y Francia, Francia, ¿qué haría? ¿Qué cogería Francia en contra de España? José, ¿qué cogería Francia en contra de España si llegara a abrir una guerra entre España y Francia? No sabría decirte, depende. Los independentistas. Sí, claro, no, claro, es lo primero que iría, pero claro, también Los incluso se irían más allá de los independentistas, hazme caso. Porque aquí independentistas. ya te he dicho que en España hay una división en ese aspecto brutal. Ya no solo dentro del independentismo. Es que, por ejemplo, si tú me preguntas a mí, ¿a ti te parecería bien que se hiciera un voto para ver si se van o no? Es que si ellos no quieren estar aquí, no hay más. No es el problema. El problema no es ese. El problema es que entonces es más fácil, me refiero. Sí, pero yo no me refiero, mira, yo con esto yo no quiero que se ofenda a nadie, ¿no? Yo no me refiero a los independentistas como malos o buenos, ojo, ¿vale? Yo lo que me refiero es que cuando hay una tensión, un problema interior dentro de un país que está en guerra con otro, ¿vale? El país rival de este país, ¿vale? Va a intentar aprovecharse de esas tensiones interiores para debilitar el propio país desde dentro. Me explico, pues son estrategias. O sea, así es. Eso es lo que hizo Inglaterra con el Imperio Otomano. El Imperio Otomano tenía un problema con el sionismo. Por eso ilegalizó las llegadas de los sionistas, no ilegalizó, sino que ilegalizó las inmigraciones legales. Ya no podías tú coger un barco así por la cara e irte para Palestina porque tú lo dices, ¿no? Tenías que presentar documentos, papeles, pasaporte, ¿no? Una visa. Entonces, eso provocó una cierta tensión entre los judíos sionistas que querían irse para Palestina de manera masiva. Entonces, este señor, el abogado, ¿no?, británico, contratado por la Organización Sionista Mundial, lo que dijo es: el destino final, ¿no?, de los judíos europeos es Palestina. Como intentando decir que quieras o no, Imperio Otomano, señor Imperio Otomano, quieras o no, vamos a meter a estos judíos a tu territorio. Es lo que hay porque nosotros lo decimos y porque te vamos a hacer daño con eso. No porque apoyemos a los judíos, no porque apoyemos al sionismo. A nosotros nos la pela el sionismo. Nosotros queremos reventar al Imperio Otomano. Y el Imperio Otomano tiene como enemigo al sionismo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Sí, de claro. Tal cual. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que, mira, y siento si alguien que ve este vídeo y se siente molesto por el ejemplo que he hecho, que quede claro que no quiero ofender a nadie. Es un ejemplo hipotético, ¿no?, a nivel estratégico militar y a nivel estratégico geopolítico, lo que ocurriría, ¿no?, y lo que hacen los países, no porque el independentismo sea bueno o malo. A mí eso no me meto ahí. No, bueno, un mes más tarde, Herbert Samuel hizo circular un memorando titulado The Future of Palestine, o el futuro de Palestina, ante sus colegas del gabinete. El memorando decía que estoy seguro que la solución del problema de Palestina, que sería mucho más bienvenida a los líderes y seguidores del movimiento sionista en todo el mundo, sería la anexión del país al Imperio Británico. ¿Veis por dónde van los tiros? Gran Bretaña estaba en guerra con el Imperio Otomano. Palestina en ese momento estaba bajo el mando del Imperio Otomano. Y lo que estaban hablando es anexionarse Palestina, los británicos. ¿Cómo?
lo que te he dicho yo al principio, diciéndole, yéndose a Palestina y diciéndole, oye, árabes, si nos ayudáis, árabes, a derrotar a los otomanos, os daremos una tierra aquí en Palestina. Y luego, por la tarde, ir a los oye, judíos, si nos ayudáis, os daremos a esta tierra. Oye, levantinos, si nos ayudáis, nos daremos esta tierra. Fricción, pelea, caos. Claro, querían el caos, era lo más fácil. La división y el caos. División, caos, el de caos hay una oportunidad. El Imperio Otomano tiene que hacer el esfuerzo para intentar calmar esta situación, tiene varios frentes abiertos. Cae el Imperio Otomano, me meto yo. Se llama presión, ¿vale? Eso se llama presión estratégica, ¿vale? Es así de fácil, o sea, ese es el tema. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que después de eso, Samuel discutió una copia de su memorando con Lord Nathan de Rothschild en febrero de 1915, un mes antes de la muerte de este último. Era la primera vez que en un registro oficial que se proponía el apoyo de los judíos como medida de guerra. Wow. Apoyar a los judíos, mira, apoyamos a los judíos, pero no porque sintamos una amistad o porque los judíos sean nuestros amigos, no. Estamos usando a los judíos como arma. Es lo que estaban diciendo, ¿no? Siguieron muchas otras discusiones, incluyendo una reunión entre Lloyd George, quien había sido nombrado ministro de municiones en mayo de 1915, y Weizmann, un líder sionista que también fue asesor científico del Ministerio de Municiones. 17 años después, en sus War Memorials o War Memories, Lord George describió estas reuniones como la fuente y el origen de la declaración. Aunque esta afirmación ha sido rechazada por los historiadores, Lord George fue, sin embargo, el primer ministro en el momento de la declaración de Balfour y en la última instancia responsable de ella. Quiere decir que por mucho que rechacen los historiadores, ¿vale? Lo que quieran rechazar, Lloyd George, al ser el primer ministro de Gran Bretaña en el momento en que se declaró la declaración de Balfour, ¿vale? Sabrá más que los historiadores porque lo vivió, ¿vale? Entonces, este señor dijo, bueno, pues esto que acabamos de hablar, de utilizar a los judíos como arma, fue la gota que colmó el vaso para que llegáramos nosotros a la declaración de Balfour, ¿no? En 1915 y 1916, compromisos británicos anteriores sobre Palestina. A finales de 1915, el alto comisionado británico en Egipto, Henry McMahon, había intercambiado 10 cartas con Hussein ibn al-Ali, el jerife de la Meca, en las que había prometido reconocer la independencia árabe en los límites propuestos por el jerife de la Meca, a excepción de partes de Siria, situadas al oeste de los distritos de Damasco, Homs, Homa y Alepo, a cambio de que Hussein lanzara una revuelta contra el Imperio Otomano. En las décadas posteriores a la guerra, el alcance de esta exclusión costera fue muy disputado, dado que Palestina está al suroeste de Damasco y no fue mencionada explícitamente, ¿vale? Sobre la base de la correspondencia, la revuelta árabe comenzó el 5 de junio de 1916. Sin embargo, en mayo de 1916, los gobiernos del Reino Unido, Francia y Rusia también habían concluido en secreto el acuerdo Sykes-Picot, que Balfour describió más tarde como un método totalmente nuevo para repartir el área después de que el acuerdo de 1915 parece haber sido olvidado. Este acuerdo secreto fue negociado a principios de 1916 entre Mark
Sykes y François Georges Picot. Sykes era un miembro del Parlamento británico, cuyo papel se había desarrollado desde su asiento en el comité de Bunsen en 1915 para tener una influencia significativa en la política británica en la región, incluyendo la creación de la oficina árabe. ¿Me vas siguiendo? O sea, Totalmente. Aquí estamos hablando de que este señor coge, así para haceros un resumen, ¿no? Para que no se haya tan pesado, coge y dice, mira, árabes, si vosotros lanzáis una revuelta contra el Imperio Otomano, que os controla y que no tiene ningún tipo de problema con vosotros, y que además en ese momento los árabes tenían más derechos, o sea, tenían de igual manera los otomanos, los turcos y los árabes tenían los mismos derechos porque eran musulmanes, y todo musulmán tenía el mismo derecho que otro, ¿no? O sea, los árabes realmente no tenían por qué lanzar una revuelta, ¿no? Porque estaban viviendo bien. Los británicos cogen y dicen, mira, señor líder jerife de la Meca, si usted lanza esta revuelta contra el Imperio Otomano, nosotros le garantizaremos que sus fronteras en Palestina, ¿vale?, que se quedarán intactas, nadie le va a tocar. Aparte que va a conservar los derechos que tiene hasta ahora. O sea, los derechos que le otorgó el Imperio Otomano los va a conservar y además será independiente del Imperio Otomano. Podrá controlar todo el territorio. El jerife de la Meca dice, hostia, y se le ha puesto los ojitos con el signo del dólar. Esto, hostia puta, esta es la mía. Claro. ¿Vale? Y la oportunidad, al final es una oportunidad y esta es la nuestra, ¿no? Claro, esta es la nuestra. Empezaron a luchar contra los otomanos. ¿Vale? Empezaron a luchar contra los otomanos. Ahí empezaron a hacer revueltas, pasaron los años y después de unos años, ¿vale?, en el año 1916, ¿vale?, mientras esto pasaba, mientras los árabes y los otomanos estaban en guerra, confrontados, Francia e Inglaterra estaban pactando un acuerdo llamado Sykes-Picot. Sykes-Picot, exacto. Un acuerdo totalmente secreto para la división del norte y el sur del Levante. Siria, Jordania, Palestina, se los quedaría Inglaterra, ¿no? Irak, Irán, y todos estos territorios se lo quedaría Francia. ¿Entiendes? Bueno, ¿qué ocurre? Bueno, pues aquí el comité de Bunsen en 1915 para tener una influencia significativa en la política británica en la región, incluyendo la creación de la oficina árabe, mientras que Picot era un diplomático francés y excónsul general en Beirut, ¿vale? El acuerdo definió sus esferas de influencia y el control propuestas en Asia Occidental, en caso de que el Triple Ente consiguiera derrotar al Imperio Otomano durante la Primera Guerra Mundial. Dividió muchos territorios árabes en áreas administradas por los británicos y franceses y permitió la internacionalización de Palestina, proponiendo que la forma de la administración de esa región sería confirmada después de consultar con Rusia y con Hussein, que era el jerife, ¿no? Estas iniciativas en tiempos de guerra, inclusive de la declaración, son consideradas frecuentemente juntas por los historiadores debido a la posibilidad real o imaginaria de la incompatibilidad entre ellos. Son sobre todo en lo que se refiere a la disposición de Palestina. Basta decir que en palabras de Albert Horani, ¿no?, el argumento acerca de la interpretación de estos acuerdos es imposible determinar, ya que estaban destinados a soportar más de una interpretación.
bueno, no tiene ningún tipo de sentido, pero bueno, a mí yo esto no lo entiendo. Pero bueno, o sea, yo este señor no lo entiendo. Mira, imaginemos que Pedro Sánchez dice, es que los jueces en España están comprados. 30, 40 años después, Pedro Sánchez, que fue expresidente de España, dijera, es que vuelva a decir que los jueces estaban comprados. Y los historiadores, con toda su cara, dicen que Pedro Sánchez, que era presidente de España en ese momento, miente. Coño, estaba dentro del gobierno. Tendría más información que tú y que yo juntos, ¿no? Por mucho historiador que tú seas, tú no puedes desmentir a un presidente de gobierno. Eso es lo raro. ¿Cómo puedes desmentir a una persona que ha estado dentro de ahí? Y tú no has estado dentro. Exacto, es que yo esta gente no la entiendo. Es que yo te he dicho que llaman periodista a cualquiera. Yo ya sabes lo que opino de este tema. O sea. No, llaman historiador a cualquiera. Periodor o historiador. Es que... O sea, por favor, no puedes desmentir las palabras de un primer ministro, ¿vale? De un primer ministro británico de la época que vivió y que estuvo dentro del gobierno y sabía lo que estaba haciendo y que lo que estaba pasando. Coño, no le puedes decir que miente. Bueno, que es que yo soy historiador, ¿vale? Vale, ¿qué? Es que me da igual, pero ¿en qué te basas? ¿En qué mentía? Dame una base real. La palabra de una persona que lo ha vivido es mayor que una persona que lo ha estudiado. Exacto. Porque según esa regla de 3 vamos a desmentir a los que vivieron el Holocausto. Claro. No, y todo. Podemos desmentir todo, en realidad. Si nos ponemos así. Claro. No, pero claro, desmontará a quien le interese, porque a lo mejor a otro no lo desmonta, Moja. Este historiador, llamado mal historiador, está diciendo, bueno, no creo en lo que dice este hombre, pero a lo mejor luego te pones a mirar otras cosas que diga y sí cree a otras personas. Entonces, ¿por qué unos y otros no? Gente que haya estado ahí, ¿no? Que lo ha vivido desde cerca. O sea, no puedes coger y estar difamando y diciendo que una persona miente. Correcto. Bueno, demuéstrame que miente, ¿no? Eres tú el que me tiene que demostrar a mí que miente, ¿no? Bueno, en resumen de las cuentas, para no leer todo esto, ¿vale? En resumen de las cuentas, los señores estos, ¿vale? La declaración de Balfour fue el resultado de una planificación para dividir todo lo que es el Medio Oriente, ¿vale? Pensada estratégicamente, en la cual Gran Bretaña prometió las tierras tanto a los árabes como a los levantinos como a los judíos, provocando un conflicto entre ellos y generando una revuelta contra el Imperio Otomano y la caída del imperio. Y ahí fue cuando se invadió la tierra palestina, la tierra siria, la tierra del Líbano y todo lo que es Medio Oriente y todo lo que es el Levante, ¿no? Entonces, bueno, ya sabemos cómo se originó la declaración de Balfour. ¿Qué ocurrió durante la declaración de Balfour? Pues durante la declaración de Balfour, ¿vale? Gran Bretaña tomó el poder. Y los árabes que antes había prometido la tierra, ¿vale? Árabes y levantes se juntaron en un mismo frente para luchar contra los británicos, mientras los judíos se alistaron contra los británicos y se aliaron contra el Imperio Británico, con el Imperio Británico. Entonces, árabes y levantes estaban luchando contra los británicos y contra los judíos, ¿vale? Me explico. Pero en la declaración, posteriormente a la declaración de Balfour, después de la declaración de Balfour, bueno, vino la década de 1930 y 1920. La década de 1920 lo que ocurrió es que se creó como su probable solución, ¿no? O como solución a este conflicto, y la Unión Soviética, ¿no? Creó lo que es el Oblast hebreo soviético como medida
o como por probable solución a este conflicto entre británicos, árabes, levantes y judíos, ¿vale? Y aparte, la Unión Soviética estaba, al estar en ese momento en confrontación, ¿no?, con el sionismo y con Europa, ¿vale? Dijo, hostia, pues lo que voy a hacer es hacer una especie de Estado judío a mi manera, ¿vale? Y lo voy a llamar Estado judío comunista a mi manera, ¿vale? Que se llame Oblast hebreo soviético, y voy a trasladar a todos los judíos de mi territorio a esa zona y que funden ahí su propio gobierno, su propia moneda, su propia bandera, su propio lenguaje, etcétera, ¿vale? Eso pasó en la década de 1920, concretamente en el año 1928. Luego, en la década de 1930, todos conocemos el Acuerdo Javara, 1933, ¿vale? 1933, el Acuerdo Javara, que fue entre la Organización Sionista Mundial creada por Theodor Herzl y la administración de Hitler en la Alemania nazi, para dejar salir a unos 600.000 judíos de Alemania a Palestina, ¿vale? Que no eran cualquier tipo de judíos, eran judíos preparados y con dinero. Tenías que tener por lo menos 1.000 libras de la época, ¿vale? 1.000 libras esterlinas de la época, que hoy en día son casi 150.000, ¿vale? 1.000 libras de la época para que tú te acepten como miembro oficial de judío acogido a la Javara. Entonces, a ti te trasladaban de un lado a otro. Dentro del Acuerdo Javara también está el tema del entrenamiento, ¿vale?, a las juventudes sionistas que llegaban a la tierra ocupada, a Palestina, ¿no? Y los que estaban entrenando a esta gente eran las fuerzas de las SS y las SA, los mismos que estaban matando y masacrando a otros judíos en Alemania. O sea, mientras estaban matando a judíos, estaban entrenando a otros. Hay que recalcar una cosa importante, compañero, y es que muchos judíos, o sea, como que desertarían de ser judíos en cuestión de salvar su vida para posteriormente que pudieran matar a otros judíos. Es decir, ¿qué hicieron muchos judíos? Decir que este era judío con, bueno, si yo te decía quién era judío y quién no, yo quiero una reacción de vida, o sea, es decir, yo quiero vivir. Por lo cual, si yo te ayudo con esto, tú me ayudas con esto, ¿no? Hubo muchísimos judíos que hicieron eso, muchísimos, ¿eh? Además de lo que pensáis. Es una cosa que hay que recalcar. Se vendieron, o sea, judíos vendiendo a otros judíos. Eso pasó. Bueno, el propio, según muchos historiadores, el propio Hitler era judío. Estamos claros. Bueno, antes de seguir, para terminar, y ya que sí que la gente le quede claro todo por qué estamos haciendo este podcast y por qué la declaración Balfour, voy a leer esa declaración, que es cortita, pero fíjate, estos pocas palabras, lo que hizo, ¿no?, para posteriormente lo que pasaría en Palestina. Que dice así, dice, Foreign Office, 2 de noviembre de 1917, estimado Lord Rothschild, tengo el sumo placer en comunicarle en mi nombre del gobierno de Su Majestad la siguiente declaración de simpatía con las aspiraciones judías sionistas. Declaración que ha sido sometida a la consideración del gabinete y aprobada por él mismo. El gobierno de Su Majestad contempla con simpatía el establecimiento en Palestina de un hogar nacional para el pueblo judío y empleará sus mejores esfuerzos para facilitar el cumplimiento de este objetivo, quedando claramente entendido que no hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías. Espera que me ría, por favor. Existentes en Palestina, o los derechos y estatus políticos que lo rozan lo judío en cualquier otro país. Le agradeceré que lleve esta declaración al conocimiento de la Federación Sionista. Suyo, Arthur James Balfour. Pues eso, señores. Eso es lo que es la declaración Balfour y esa es la importancia, ¿no? Y para cerrar, ¿no?
bueno, ya hemos hablado de casi todo. Nos falta simplemente el año 1948 con la declaración de independencia, ¿no? Fijaos lo que os estaba diciendo. O sea, fueron los árabes los que lucharon contra los otomanos, y los árabes y los levantes, ¿no? Quienes lucharon contra los otomanos, fueron los árabes y los levantes quienes lucharon contra el Imperio Británico, pero quien declaró su independencia en ese territorio no fueron los árabes ni fueron los levantes, fueron los judíos, ¿no? Paradójico. No, es muy paradójico y es muy triste, ¿no? Luchar contra dos imperios para liberar tu tierra, ¿vale? Y que otros colonos acaben declarando la independencia y aquí se acaben apropiando Claro, de tu esfuerzo. lo que hicieron es, bueno, vamos a hacer que esta gente, ¿no? En este caso los palestinos y los árabes hagan el trabajo sucio, y cuando ya esté todo hecho, pues ya metemos aquí a los colonos, que es lo que han hecho. O sea, una vez que ya había una paz, me refiero a paz entre comillas, de que ellos puedan volver, o sea, ir a su, entre comillas, tierra, ¿no? Que sabemos que es mentira, que es una falsedad absoluta, pero pues ellos lo que hicieron es quitar para ellos la mugre que eran los otomanos y tal, y una vez que estaba todo quitado, ellos simplemente enviaron a los colonos a colonizar Palestina. Que es que es triste, claro que es triste, y te da rabia, ¿no? Porque es algo tan injusto, que de las cosas más injustas que podemos mirar en nuestra época más posmoderna, y incluso te diría de la historia, pero bueno, es de las cosas más injustas que se ha visto, ¿no? Ya, bueno, pues creo que ya lo hemos dicho todo, ¿no? Sí, creo que está bien así. Yo creo que la gente se va a enterar de muchas cosas. José. Sí, es importante, era importante, bueno, pues socavar el tema de Barfoot, y gracias, Moja, por haberlo explicado tan bien, tío, y tan explícitamente. Yo creo que ha estado muy bien explicado. Espero La haberlo gente, explicado lo mejor posible. sí, ha estado muy bien, hay que decirlo. Y espero que a mucha gente pues le abra un poco los ojos también, y remover conciencias, porque es importante. Porque para mí esta declaración Barfoot fue un antes y un después de lo que sería el sionismo, al sionismo que tenemos para ahora. ti y para la historia, para ti y para la historia, ¿eh? O sea, fue para ti y para todo el mundo. Pero chicos y chicas, gracias por escucharme un rato. Un placer estar aquí con José y nada, El placer es mío. día, ¿no? Ya sabes. Ya haremos más. Venga, muchísimas chicos, gracias por participar, y nada, nos vemos en el siguiente podcast. Un abrazo a todos y todas, y muchas gracias por estar ahí. Adiós. Venga, chicos.